De verdad agradeciendo por los espacios de All Space aquí en la ciudad de Bogotá. Vamos a comenzar nuestro primer programa inaugural con un tema que interesa a todos los venezolanos ubicados aquí en este hermoso país, recalcándoles que Colombia y Venezuela están aprendiendo de este proceso migratorio histórico e inédito, como lo han calificado los analistas en el mundo. A mi lado se encuentra la doctora Flor Ávila, especialista en migración, especialista en derechos humanos y por supuesto a través de nuestros diseños ustedes van a observar la calidad académica que ella tiene para explicarles a ustedes cada uno de los puntos que más le preocupa. ¿Y qué debe hacer un venezolano para comenzar? Obviamente estar legal, eso le da paz a él y a su familia. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Cuéntenos. Buenos días, Yasmín. Muchísimas gracias por esta invitación y felicitarte por tu maravilloso programa. Gracias. Es un programa que estamos haciendo un equipo de profesionales y, por supuesto, en los últimos días ha sido un tema fundamental la nueva posibilidad de regularizar a los venezolanos que se registraron en el RAP, en el Registro Administrativo de Venezolanos. Pero, ¿cuál era la condición? La condición básica de ellos era no sellar el pasaporte, lo cual ha creado una especie de división entre los venezolanos, porque aquellos que sí sellaron y cuyos permisos se están venciendo están como en un limbo. Bienvenida y para que nos aclare. Sí, bien, Yasmín. Efectivamente, vamos a decir que las leyes colombianas han tenido que adecuarse a la realidad migratoria de la situación país de Venezuela. Para nadie es un secreto que es una migración, en primer lugar, forzada. Es una migración que no se hace simplemente porque el venezolano quiere mejorar su calidad de vida. Eso es cierto, pero además hay un plus. Son venezolanos que están escapando de la imposibilidad hoy de vivir en Venezuela por la falta de insumos médicos, por la falta de alimentos o el altísimo costo de los alimentos, por la falta de servicios públicos que ha llevado a que hay una verdadera amenaza a la vida del venezolano. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en Colombia se han presentado distintos tipos de migrantes. Desde el migrante que llega con una visa laboral porque viene contratado por una empresa y tiene la capacidad económica para obtener, por ejemplo, una visa laboral, migrante laboral, que es la nueva denominación. Pero esa no es la mayoría de los venezolanos que están llegando a Colombia, por cuanto sectores mucho más vulnerables están viniendo a Colombia y no tienen, algunos no tienen pasaporte, otros tienen hasta miedo de sellar en un puesto migratorio por miedo a que los devuelvan. Entonces son personas que son calificados como migrantes irregulares. Entonces tenemos migrantes regulares, que son aquellos que acatan todo el ordenamiento jurídico colombiano, y los migrantes irregulares, que son aquellos que entran sin pasaporte, sin sellar, o que entran por las trochas, por las famosas trochas. Así es, esos migrantes venezolanos regularizados son más de 300.000, según lo acaba de confirmar el propio director de Migración, Cristian Kruger, que son los que verdaderamente puedan acceder a una visa. Hay diferentes tipos de visas que lo pueden ubicar en la página web de la Cancillería, pero son visas muy costosas. Son aquellos también que han llegado por contrato de trabajo y son aquellos que afortunadamente tuvieron en el P1 y en el P2, que tienen unas características fundamentales. Obviamente ese venezolano no puede tener antecedentes penales, no puede ser deportado. Así es. Sí, porque son, vamos a decir, los beneficiarios de los dos PEP, que son los permisos especiales de permanencia, son venezolanos que han entrado legalmente, que no tienen precedentes judiciales, que entraron por los centros de control migratorio y que, vamos a decir, entraron por un lado antes del 28 de julio del 2017 y antes del 2 de febrero del 2018.
pero estas personas se han podido regularizar y el PEP es una solución que está dando Migración Colombia para precisamente regularizar también la situación de estos venezolanos, sobre todo para que puedan acceder tanto a seguridad social como a trabajo. Porque todos sabemos que con visa de turista, y la mayoría de los venezolanos entraban con visa de turista, no pueden trabajar y no pueden acceder tampoco a la seguridad social. Ahora bien, estos nuevos venezolanos registrados, y allí eso ha sido muy interesante, porque fíjate que se le ha dicho a todos estos venezolanos, primero, que no van a ser objeto de sanciones disciplinarias como es la deportación. Es decir, el gobierno colombiano puede, ante una entrada de un venezolano ilegal, puede deportarlo, porque no entró legalmente. Pero no lo está haciendo, porque además está aplicando lo que es el plan humanitario, el SAP en la frontera. Pero es que precisamente ese registro indicaba que los venezolanos que se iban a registrar no iban a ser objeto de sanciones. Exacto, eso es muy importante que lo subrayes. Sí, porque miren, también hay que decirlo, Jasmine, hay mucho miedo. Hay mucho miedo, la gente toda piensa que la van a devolver, que la van a deportar. Y también es otra realidad. También niegan las visas de venezolanos a veces con mucha facilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la obtención de las visas de todas estas categorías que hay hoy, de visa, 3 categorías, visa migrante, residente y visa de visitante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que muchos venezolanos también se van por la vía de las visas y son difíciles de obtener. Claro, primero son muy costosas, esas te dan, por supuesto, de acuerdo a la categoría de la cédula, pero además estamos ante un venezolano que cada vez más está con menos recursos económicos. Entonces, la interrogante, doctora, está en esos venezolanos que están en Colombia, que se le están venciendo los permisos de turismo, las prórrogas, y en aquellos venezolanos que consideran injusto que los del RAM lograron este beneficio, que esto debe ser días en que se dé ese decreto, porque ellos sí sellaron. ¿Estamos ante un tercer PEP o estamos ante un decreto especial? Sí, estamos frente a los dos. Por un lado, un tercer PEP, pero solo se van a beneficiar los venezolanos que tengan ese registro administrativo del migrante venezolano. Es decir, son 442.000 PEP nuevos que van a existir. Pero seguimos con el problema, porque ¿cuál ha sido el problema del PEP? Por un lado, que los venezolanos se encuentren en la fecha que se dictamina la resolución. Y obviamente, porque los que se censaron estaban en territorio colombiano, están aquí. Y si a eso le sumamos que hay 3.000 venezolanos que están cruzando día a día la frontera, pero no solamente para quedarse en Colombia, sino también para ir a Chile, para ir a Perú, para ir a Brasil. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué van a pasar con los nuevos venezolanos? Pero hay otro elemento, es que ya los venezolanos que están acá están trayendo la familia. Así es. Yo quiero traer a mi mamá, están trayendo familias enteras. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ya los venezolanos que están acá tienen PEP, pero no los nuevos, vamos a decir, sujetos de la familia, que están también necesitados, y muchas veces por el tema de las apostillas, porque por ejemplo para una visa de beneficiario como mi mamá, yo tengo que apostillar, por ejemplo, mi partida de nacimiento, y todos sabemos las dificultades que hay de las apostillas. Por eso te digo que estamos frente a un nuevo PEP, pero también frente a una ley de visa humanitaria que fue la senadora María Fernanda Cabal, que el año pasado introdujo. Y gracias a Dios yo tuve la fortuna de asesorarla, a todo el equipo de la doctora Cabal y de Gisela Matamoros. Entonces ella pudo introducir un proyecto de visa humanitaria. Antes que me hables de la visa humanitaria, quiero rescatar lo que acabas de decir con respecto al PEP, porque ayer, este 20 de julio, acaba de cerrar esa encuesta, y donde precisamente una de las preguntas era si habías dejado personas en Venezuela, qué condición habías llegado, si tenías dinero o no, si te habías quedado sin alimentos, porque es que yo insisto, y las personas que nos están viendo, es que esta encuesta no va a caer en vacío, que es el miedo que tiene el venezolano y que tú señalas. Es que no puede caer en vacío, porque si no, simplemente no hubieran realizado la encuesta. Esta encuesta, obviamente, va a caer en este decreto que, como tú dices, va a mezclar el PEP y algo del decreto especial. Pudiéramos estar hablando tentativamente frente a un tercer PEP, que seguramente
tendría que dar necesariamente cobijo a esas personas que están en Venezuela y que las personas que están aquí están esperando como hijos o padres, que son la familia nuclear. Sí, porque aparte estos son principios de derechos humanos, es decir, hay un principio fundamental que es de la reagrupación familiar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, claro, ¿cómo empezó llegando el venezolano? Las primeras olas migratorias acá de venezolanos fueron unas migraciones ya no forzadas, sino que fueron migraciones voluntarias que venían sobre todo empresarios venezolanos y todo, por ejemplo, los ingenieros del paro petrolero que vinieron por allí por el año 2002, 2003, y una ola de empresarios que también de alguna manera visualizaron que tenían necesidad de buscar otros espacios comerciales para seguir produciendo y seguir con la actividad comercial. Sí, de hecho aquí hay muchas televisoras, muchas empresas de comida. Empresas, Famatodo, Locatel, Tostado Hoy, de empresarios muy exitosos venezolanos. Una migración planificada que, por cierto, también el director de Migración Colombia expresaba esa preocupación, que de esa migración planificada ya estamos llegando a una migración lamentablemente desesperada, ¿no? Sí, es que es una migración forzada. ¿Cuáles son las migraciones forzadas? Son las productos de conflictos políticos, de violencias generalizadas masivas, de desastres naturales, y el caso de Venezuela, estamos frente a una situación de emergencia humanitaria. Entonces, cuando se dan estos elementos de la emergencia humanitaria, Colombia, cuando recibe un venezolano, no lo puede devolver. ¿Por qué no lo puede devolver? Porque esa persona tiene derecho a solicitar lo que en derecho internacional conocemos el derecho al refugio. Así es. Pero hoy los elementos de la visa humanitaria están haciendo tal de que ya no hablamos de refugio, porque hay una evolución, son personas que están huyendo de una verdadera crisis humanitaria donde hay una amenaza a la vida. Y un Estado como Colombia, que ha suscrito tratados internacionales sobre Convención ONU del Refugiado, Declaración de Cartagena en 1983, especifica claramente que, por ejemplo, el refugiado es una persona que está huyendo de una situación de crisis, de violencia generalizada, de violación masiva de derechos humanos. Y por eso es que cuando llega acá un venezolano, Colombia no lo puede devolver. Y no tiene nada que ver si está con papeles o sin papeles. Esa persona tiene derechos por ser persona. Así es, y yo creo que eso ha quedado bastante evidenciado en los últimos balances que ha dado Migración Colombia. No se trata de una defensa sin argumentos, porque es que hemos venido estudiando aquí en el equipo de Norte Nervo esa situación, porque es una situación que preocupa al venezolano, y es lógico. Si yo no tengo cédula, no voy a conseguir trabajo. Si yo no tengo al menos un PEP, no voy a conseguir trabajo. Entonces, entendemos su problemática, pero el gobierno colombiano, es mi punto de vista, y así creo que lo estamos viendo los venezolanos que le estamos haciendo seguimiento, están haciendo lo máximo posible. Es que ya yo lo decía, ellos están aprendiendo de nuestra migración, y nosotros somos como, no los ratones de laboratorio, pero sí definitivamente estamos dando un vuelco a la política migratoria de Colombia, y ellos están respondiendo en la medida en que la frontera va avanzando los venezolanos. Ya en enero de este año 2018 entraron 37.000 venezolanos y salieron 35.000, es decir, esto es un llamado de atención a la autoridad colombiana, que tampoco puede dejar que el país se le desborde. Sí, inclusive muchas veces se debate si mayores controles migratorios, menores controles refugio. En realidad, Colombia ya ha entendido que está, primero, la crisis humanitaria de Venezuela, que es un hecho público y notorio. Es decir, ya la crisis ha sido reconocida por la OEA, y esto es muy importante, ha sido reconocida por la ONU. Entonces, ¿cuál es la obligación de los estados, partes, por ejemplo, miembros de la OEA? Es respetar los derechos fundamentales de toda persona. No dice si es venezolano, si es colombiano, si es chileno, si es uruguayo, no. La persona tiene derechos. Y por eso es que Colombia también ha pedido ayuda internacional. Sí. Precisamente porque también estamos conscientes de que Colombia es un país también que está en crecimiento y que no estaba preparado para esta fortísima migración. Y que además tiene un problema de empleo dicho por los propios colombianos. Sí. He tenido la oportunidad de hacer encuestas, y una de las principales peticiones, incluso al gobierno nuevo, que bueno, ya entró con el Congreso ayer, pero que entra el 7 de agosto formalmente, es el empleo, la salud y las oportunidades, ¿no? Sí, de hecho, hace poco tuve un programa de radio
Y el profesor Luis Alberto Ávila decía que acá en Colombia hay un problema del 48% de subempleo. Es decir, personas que tienen precariedad en el trabajo, personas que no acceden a pensión, personas que no, de repente tampoco están afiliadas a los sistemas de seguridad social. Entonces, realmente es ya Colombia tiene sus propias dificultades. Entonces, obviamente, se suman personas que tienen todos los derechos fundamentales, pero que efectivamente es fundamental que tengan documentos de identidad, que se sepan por dónde entraron, que se sepan a qué se van a dedicar también. Es decir, y que se le puedan brindar también, porque eso es lo que permite también el control migratorio, porque si no, esas personas no tienen identidad. Esas personas, por ejemplo, que entraron por las trochas, no tienen vida jurídica en Colombia, no existen para la administración colombiana. Entonces, a la hora, por ejemplo, de una emergencia médica, no existen. Entonces no existen, no tienen ni siquiera pasaporte. Entonces, realmente esas son situaciones que Colombia, como un país también que tutela los derechos humanos, tiene también que afrontar a través de la regularización. Y por eso vemos que allí están todos los organismos del Estado colombiano, como Defensoría del Pueblo, están las personerías, está Migración Colombia, está hasta la Policía Nacional, está la policía, el DANE, porque precisamente no lo puede hacer una única, por ejemplo, la Oficina de Migración Colombia. No, es un equipo multidisciplinario. Tiene que ser un equipo. Mira, Yasmín, es increíble la cantidad, por ejemplo, de personeros que a mí me llaman, que me preguntan, doctora, ¿cómo ayudamos a estos venezolanos? ¿Cómo les damos trabajo? ¿Cómo los ayudamos? La doctora Miriam Rebollos también en personería acá, porque realmente ellos también necesitan de nosotros también que colaboremos, porque esto es un trabajo entre colombianos y venezolanos. Definitivamente una experiencia de intercambio, aprendizaje. Entonces, doctora, ¿estamos frente a un tercer PEP? Sí, este PEP, pero solo va a ser para las personas, los migrantes irregulares, este censo que estamos hablando de 442.000. Pero tenemos también como venezolanos, y tenemos que esperarlo, porque yo confío en lo que nos dijo también ahora el presidente Iván Duque. Así es. Él prometió facilitación para los venezolanos de sus títulos profesionales a través de la homologación de títulos. También prometió ayudar también a los inversionistas venezolanos que van a venir a Colombia a traer también capitales y también a dar empleo. Claro, y eso fomenta el empleo entre venezolanos y colombianos. Y la doctora Cabal con la visa humanitaria. Ese es un punto importante que quiero que nos dejen detalles, porque ya estamos claros que estamos frente a un tercer PEP que, tú me corriges si no me equivoco, que está frente a la misma reglamentación, no tener antecedentes, no ser deportado, a pesar de que este grupo de venezolanos que va a ser beneficiario entró sin sellar el pasaporte. ¿Estoy en lo correcto? Para que los venezolanos que nos están escuchando... Es correcto, claro. Si hay un venezolano que tiene medidas de deportación, obviamente no va a ser beneficiario, o que cometan delitos y que tengan aquí registrados esos delitos, entonces tampoco va a ser objeto de este beneficio. Pero lo importante es que estos venezolanos, no importaba cómo estaban, es decir, estaban irregulares y van a tener los beneficios. Y van a tener los beneficios. Sí, queda claro entonces que van a tener los mismos beneficios de empleo, salud, empleo y todo eso. Pero antes de terminar, porque ya estamos a punto de terminar, vamos a hablar de esa visa humanitaria que los venezolanos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, están esperando. Sí, esta es una visa que tiene su origen en el decreto legislativo de Perú. Perú, en marzo del 2017, Perú ha sido básico. Sustituye su ley de extranjería, que era una ley obsoleta del 1991, por una visa que cualifica una condición especial. Es decir, cuando hay una situación de emergencia humanitaria reconocida internacionalmente, las personas que llegan al territorio peruano tienen derecho a esa visa humanitaria. ¿Qué significa esto en términos prácticos hoy para Colombia? Ese proyecto de ley, el colombiano, es muy similar al peruano y va a permitir que cualquier venezolano que venga o extranjero que venga de una situación de crisis humanitaria no va a tener que demostrar su condición de refugiado. Basta que venga de Venezuela
para que se le otorgue automáticamente la visa humanitaria y no va a importar si llegó antes del 2 de febrero o si llegó después del 8 de julio, es decir, no hay un tiempo. Y esto entonces va a permitir uniformar todas esas personas, porque muchas personas del PEP, ¿qué ocurría? Como tenían miedo de que no salía el decreto, se le estaban venciendo las visas, esas personas se regresaban a Venezuela y ya quedaban fuera del PEP. Esto no va a ocurrir, es decir, todo venezolano que esté acá en Colombia y va a alegar, va a ir a Cancillería Colombia y a través de ese decreto se va a beneficiar automáticamente. Y esta visa le va a permitir acceder a estudios, acceder a trabajo y acceder también inclusive para ir acumulando residencia. Esto es muy importante, sí, por muy cuanto importante ese punto. El PEP no genera derechos de residencia, a diferencia de las visas tradicionales. Por ejemplo, una visa de migrante laboral, después de 2 años, tiene derecho a pedir la visa de residente. En cambio, todas las personas que han recibido PEP no tienen derecho a pedir visa a futuro de residente a pesar de haber estado en territorio colombiano por 2 años. Sí, porque además, doctora, esos 2 años son precisamente para que aplique una visa que en estos momentos cuesta demasiado. No, y que el problema es también qué va a pasar después de los 2 años. Es decir, esas personas quedan en un limbo jurídico. No, la idea es que precisamente esa visa humanitaria le permite a un venezolano, obviamente, que entre legalmente, que entre sellando, porque tampoco Colombia puede, claro, no va a haber, y quizás Colombia siga también regularizando a esas personas que por distintas causas no pueden entrar legalmente. Pero, vamos a decir, la visa humanitaria sí va a permitir que no va a haber lapsos de entrada, que bueno, que entró después, que entró antes de determinada fecha, sino que se le va a dar una estabilidad al venezolano que está llegando a Colombia para mejorar su condición de vida y para garantizar también sus derechos fundamentales. Importantísima la información de la doctora Flor Ávila. Básicamente, entonces nos queda claro que estamos frente a un tercer PEP o un decreto especial para esos venezolanos que entraron de forma irregular y tareas pendientes a aquellos venezolanos que están legales con sus visas de turismo y por supuesto los que van a continuar llegando, y para eso ya Colombia se está preparando porque de hecho lo sabe. Eso pues es tarea pendiente para el nuevo gobierno que se instala completamente el próximo 7 de agosto y nosotros desde Norte Nervo vamos a estar pendientes de todos esos detalles que a ustedes les interesan. Nosotros vamos a agradecerle profundamente este encuentro a la doctora Flor Ávila y por supuesto también a All Space, desde donde Norte Nervo estará transmitiendo toda su programación, en esta programación especial, venezolanos con la migración. Hasta nuestro próximo encuentro.